soy presidente electo del GEN también de Escobar, y desde la Asociación Ambientalista integramos una multisectorial que se llama la Asamblea en Defensa del Humedal, que está integrada por otras organizaciones sociales, organizaciones ambientales, miembros de la comunidad educativa y vecinos autoconvocados. Lo que nosotros nos estamos convocados es en lo que nosotros planteamos como es la defensa de los humedales, lo cual nos lleva a la aclaración quizás más básica de qué es un humedal. Y para hacerlo bien gráfico, cuando uno plantea un recurso hídrico como ser un lago, un arroyo o cualquier otro recurso, los valles de inundaciones, es decir, la zona en la cual está contemplado que el recurso hídrico se inunde hacia los costados, esa es la zona de humedales. Tiene una importancia ecológica muy importante porque estas zonas son por las cuales el agua inunda y fluye naturalmente lo que es desde la cuenca del río Luján hacia la zona del río Paraná, del río de la Plata, perdón. ¿Cuál es el problema de que existan los humedales? Absolutamente ninguno. El problema es cuando la actividad humana provoca una alteración sobre estas zonas. ¿Y cuál es la actividad humana que por lo general se pone cerca de un recurso hídrico? Aquí en la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires estamos hablando puntualmente de parques industriales, de desarrollos inmobiliarios, es decir, countries y barrios cerrados. También tenemos algunos clubes de campo y en el caso de Escobar tenemos un puerto regasificador como también hay uno en Bahía Blanca. Quizás no es zona de humedal, pero bueno, hay toda una cuestión también respecto a la utilización de puertos regasificadores. Sí. Bueno, a nosotros también nos está costando muchísimo tiempo pararlo, pero porque hay un modus operandi, que es un poco también lo que voy a estar contando, que fue sucediendo en todo lo que es la zona baja de la cuenca del río Luján, que es la que va desde el municipio de Navarro hasta Escobar, incluyendo también una zona de San Fernando y de San Isidro. Estamos hablando de los municipios de Navarro, Mercedes, Luján, Pilar, Escobar, San Fernando, San Isidro, y luego se hace la desembocadura hacia la zona del río de la Plata. Entonces, como estaba hablando, la afectación de estas zonas por parte de la actividad humana implica en primera medida un daño ambiental que luego termina teniendo consecuencias sociales, ¿sí? Lo que nosotros definimos como la lucha de defensa de los humedales se puede combatir desde 4 aristas que son igual de importantes todas. Hay una arista que es el arista legal, hay otra que es la del impacto social, hay una cuestión del impacto ambiental y la otra es la cuestión del impacto cultural. Para hablar del impacto legal, yo tengo exactamente las mismas referencias de las que acaba de hablar Diego. Estamos hablando del incumplimiento de las leyes nacionales, la Ley General del Ambiente, estamos hablando del incumplimiento de la Constitución Nacional y estamos hablando puntualmente de humedales, de los acuerdos internacionales a los cuales adhirió Argentina, que es a los acuerdos de los humedales Ramsar, que Ramsar es el lugar en el cual Argentina adhirió al lugar, en la cual se comprometía como país a destinar presupuestos mínimos para la preservación de humedales. Entonces tenemos no solo, antes siquiera de entrar en la discusión respecto a cuán válido es o no construir sobre un humedal o modificarlo, estamos planteando de que hay un gran marco jurídico, el cual es incumplido si uno hace una remoción del suelo. En cuanto manda una excavadora a un humedal, directamente ya estás incumpliendo legislación internacional a la cual Argentina adhirió. El siguiente aspecto es el aspecto social, el cual nosotros desde nuestro rol de asambleístas, lo que hacemos también es una interpelación a cuál es el rol del Estado facilitando todos los permisos y todos los permisos que son incluso ilegales por este modus operandi al cual voy a estar haciendo referencia, que es otorgar ordenanzas de rezonificación del suelo, que es otorgar permisos de impacto
estudios de impacto ambiental mentirosos, permisos por parte de la provincia de Buenos Aires que, para la instalación de estos emprendimientos sobre la zona de humedales, en el cual el Estado justamente lo que está haciendo es facilitando intereses privados en detrimento de todos los barrios que ya están instalados y que tienen los derechos más básicos, los recursos más básicos privados, es decir, no tienen cloaca, no tienen acceso al agua, no tienen asfalto, los derechos más elementales no los tienen garantizados, pero el Estado sí se otorga como un facilitador para los intereses privados. Nosotros como asambleístas también lo que hacemos es interpelar al Estado desde ese rol. El otro aspecto también es el Estado otorgando estos lugares, o sea, estos lugares que uno plantea que tienen tan importancia no solo a nivel provincia de Buenos Aires, sino a nivel internacional. El Estado de repente lo que hace es otorgarle facilidades a los intereses privados para que personas que, si tienen la capacidad económica suficiente, puedan ir a vivir ahí, mientras que las personas que no tengan la capacidad suficiente tienen que vivir en lugares en los cuales no tienen esa calidad de vida que por medio de los desarrolladores inmobiliarios, que también son operadores en los consejos deliberantes, en las cámaras del diputado provincial, en el Congreso provincial directamente, y en la provincia de Buenos Aires que menos, el Estado lo que hace es garantizarle los derechos para que los derechos que incluso son ilegales, porque todos nosotros los tenemos denunciados en la justicia, garantizando las facilidades para que estas personas puedan ir a vivir ahí, si es que lo pueden pagar, mientras lo que no hace es cubrir las necesidades de las otras personas que no tienen los derechos básicos cubiertos. Entonces, por un lado, lo que hace es garantizar los derechos para las personas que sí tienen el dinero suficiente y operar dentro del Consejo Deliberante lo puedan pagar, y los vecinos que no tienen el dinero directamente no se le garantiza. El concepto al cual nosotros siempre tenemos que luchar, que seguro que también Diego lo habrá enfrentado, es esta idea del progreso. Que la cuestión del progreso es algo que es indiscutible y que uno no puede oponerse, porque si uno se opone al progreso, lo que está haciendo es impidiendo el avance de todo el país. Y dentro del entendimiento del avance del progreso estamos hablando de que estas desarrolladoras, cuando tienen que instalarse, por ejemplo, lo que sucede puntualmente en Escobar, cuando viene una desarrolladora a instalar un barrio privado, lo que se plantea es que ese barrio privado va a traer progreso y va a traer trabajo para las personas que viven allí. Cuando uno plantea qué tipo de trabajo, bueno, habrán amas de casa, habrán jardineros para las personas que van a ir a vivir a los lugares, a los countries y a los barrios cerrados, ¿no? Y sin entrar en una discusión clasista, digamos, el Estado como facilitador de ese discurso, cual nosotros como asambleístas, al menos desde la Asamblea en Defensa del Humedal de Escobar, lo combatimos muy fuertemente. La otra, bueno, esta ya la dije. Y el otro concepto que es quizás el más básico, que, como si ustedes lo pueden imaginar, porque si uno plantea que no hay nadie viviendo en zona de humedales, uno lo que estaría haciendo es mintiendo. Porque hay familias isleñas viviendo actualmente en las zonas de humedales, en la zona de islas. Pero fíjense qué particularidad que tienen las personas que viven allí. Uno cuando va a ver las viviendas en las cuales estas personas viven, uno se encuentra que sus casas están elevadas respecto a la cota del nivel del mar, del nivel del agua, perdón. Porque justamente ellos contemplan que esa zona en la que están viviendo se inunda, es una zona inundable. Entonces uno lo que hace es modificar la vivienda en la que está viviendo al ecosistema en el cual ha elegido vivir. En cambio, el concepto de los desarrolladores inmobiliarios es completamente al revés. Uno tiene que modificar el ecosistema para instalar el tipo de casa en el cual uno quiere vivir. Y ahí nuevamente nosotros combatimos ese discurso, porque ahí también viene la cuestión del progreso, y nosotros lo combatimos no solo desde ese discurso mentiroso, sino también desde el concepto ideológico gravísimo que pretende, que significa decirle eso a la sociedad y venderle que uno se tiene que conformar con los puestos de trabajo como mucama o jardinero, sin entrar en cuestionamiento respecto a ese tipo de labores, sin hacer un juicio de valor, pero que el Estado como facilitador de ese discurso mentiroso. El otro aspecto, como decía, eran todo el aspecto social en el cual nosotros discutimos y enfrentamos al Estado, pero también tenemos la cuestión de la afectación ambiental, que menos, que era bastante de lo que hablaba Diego. La afectación de todo el ecosistema de esta zona y una remoción completamente del suelo, lo que hace es una afectación completa de la zona,
que más allá de la cuestión visual, lo que está haciendo es modificar el ecosistema y hacer que las zonas que naturalmente se inundaban ya no se puedan inundar, porque como habrán visto, hace pocos días salió un informe en Telenoche en el cual puntualmente justamente se hablaba de Escobar y se hablaba de una zona en la cual se retiraba tierra para rellenar en otro lugar. Justamente esa práctica es muy común, en la cual quitan tierra de un lado para poder generar zonas de tierra más dura para que esa zona no se inunde, pero el agua que naturalmente tenía que fluir por algún lado tiene que ir. En algún lado tiene que inundar. Y ahí es donde generalmente termina inundando los barrios periféricos, que son barrios más bajos y que son barrios de personas humildes sin los servicios más básicos cubiertos. Entonces ahí también tenemos un nuevo punto en el cual nosotros salimos a discutir el rol del Estado allí. Bueno, qué menos la afectación de los canales navegables para poder instalar todos estos emprendimientos y la privación de derecho al acceso al agua, cuando un barrio privado lo que hace es construir alrededor de una zona de un canal navegable, lo que le está haciendo a uno es impidiendo acceder al camino de sirga que uno tiene garantizado también por legislación, que también hay un proyecto dentro del Senado para restituir el camino de sirga a los 35 metros que era originalmente, que el kirchnerismo lo había bajado a 15 metros, si no me equivoco, en la modificación del Código Civil. Bueno, hay un proyecto también para retomarlo a lo que eran los 35 metros. Entonces ahí nuevamente tenemos todo un amplio marco legal que está siendo incumplido. El otro aspecto del cual nosotros nos paramos para poder llevar adelante esta lucha es la protección cultural, por así decirlo, ¿no? Y lo que implica la protección de los patrimonios culturales del lugar en el que uno vive y de la gente que ha vivido en esos lugares. Puntualmente en lo que es la zona de Punta Querandí, en Escobar, hay evidencia de que allí han vivido comunidades indígenas, comunidades originarias, y que han tenido cementerios, los cuales han sido arranzados completamente para poder instalar todos estos emprendimientos, todos estos barrios privados. Entonces ahí uno nuevamente se encuentra con que el Estado ha sido facilitador de entregar los patrimonios culturales que tiene uno en el lugar en el que vive, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra accionar frente a todos estos derechos incumplidos por parte del Estado municipal, provincial y el nacional, ¿no? Primero, nosotros como la Asociación Ambientalista iniciamos una demanda judicial. Directamente judicializamos, denunciamos las ordenanzas de ordenamiento urbano que hubieron en Escobar, que fueron práctica común en Pilar, que fueron práctica común en todos los otros municipios que y procedieron del mismo sentido de rezonificar zonas que de repente estaban protegidas para pasarlas a zonas industriales o a zonas comerciales que permitieran instalar estos emprendimientos urbanísticos. Exactamente, nosotros los emprendimientos inmobiliarios, entonces nosotros lo que hacemos es denunciarlos en la justicia. Inicialmente nuestra demanda empieza con lo que fue la instalación del puerto regasificador en Escobar, que fue instalado sobre humedales, luego la ampliamos a todos los emprendimientos instalados sobre humedales, donde metemos también parques industriales, barrios privados, clubes de campo, y la iniciamos en el año 2010, que es el año en el que Cristina Kirchner va a Escobar y hace la habilitación del puerto regasificador. Que hay, si ustedes buscan el video, hay una parte muy graciosa en la cual ella misma se sorprende de la velocidad con la que se hizo la instalación del puerto. O sea, desde que ella hace la firma del proyecto hasta que va a hacer la inauguración. Justamente lo que estaba reconociendo en esa risa es todo el amplio legal que se incumplió para poder proceder a la habilitación del puerto regasificador. Nosotros iniciamos la demanda judicial, la cual nos la archivan en el año 2011, 3 días después de que Cristina renueva su mandato con el 54% de los votos. Y ahí, bueno, uno puede pensar qué tipo de funcionamiento tenemos en la justicia argentina, ¿no? Por suerte, por la insistencia de todos los que estamos aquí en la Asociación Ambientalista, la causa pudo ser desarchivada.
y ahí lo que hicimos continuar en toda una serie de ampliación de denuncias en las cuales nosotros cuando iniciamos la demanda judicial denunciamos la potencialidad de que existieran muertes y el año pasado nos encontramos ampliando de la denuncia y denunciando las muertes que hubieron debido a este tipo de modificación del suelo. Tuvimos que lamentablemente hacer la ampliación de 2 muertes que hubieron en Escobar, un chiquito que murió ahogado y un anciano que murió electrocutado debido a las inundaciones derivadas de la remoción del suelo. Asimismo, yo también resalto mucho lo que dijo Diego de la importancia del asambleísmo, porque esto nosotros inicialmente lo estábamos llevando adelante como asociación ambientalista, como única organización. Y cuando hicimos nos empezamos a nuclear con otras organizaciones sociales, no solo ampliamos nuestro amplio de lucha y fortalecimos nuestro enfoque por el cual estábamos haciendo la demanda, sino que también nos fortalecimos. Existe este miedo respecto a lo que comentabas vos del político, la desconfianza, también en el medio, cada uno de los actores de nosotros tenemos una identificación ideológica y muchos tenemos una identificación partidaria, lo cual muchas veces tensa la situación, pero ahí es donde uno tiene que volver a la base de lo que fue la unión de la Asamblea, que es básicamente la defensa de los humedales. Esto es un poco la lucha en la cual nosotros estamos en el conurbano, en la zona norte de Escobar, pero yo pensando un poco en lo que era el título que nos convocaba aquí en este panel, yo quería dejar algunos de los puntos que son la visión a futuro que tenemos nosotros al menos respecto a esta lucha. Lo comentabas vos recién, Diego, también, a futuro es importantísimo que la Argentina dictamine una ley de humedales. Es importantísimo que Argentina, lamentablemente, no sé en qué situación quedará. Había comentarios de que sí, había comentarios de que había posibilidades de que el dictamen no cayera. Creo que hay alguna una convocatoria para el martes, una cosa así, no sé si se podía decir, pero bueno, como que está ahí todavía, pero es importantísimo que Argentina se defina en este punto, con el punto más cuidadoso que hay que tener, que es el tiempo que llevaría realizar los inventarios, porque nosotros tenemos actualmente denunciados las obras que están sobre la zona de humedales. Y si sale la ley y dice que el inventario de humedales demorará 5 años, dentro de 5 años todas estas obras ya terminaron. Entonces, ¿cómo se resuelve esa situación en el medio? Ese es uno de los puntos. La ley a futuro la tendrá Jaime en el Senado, la tendrá Marga en la Cámara de Diputados. Y la tendremos nosotros también en... Después de la ley vas a tener que pedir que cumplan. Que cumplan ley, exactamente. Estamos peleando la ley y después vamos a tener que salir a... Tenemos la ley de glaciares desde el 2010. Tiene la ley y están pidiendo el cumplimiento. Sí, esa es la lucha que se viene después. Ni hablar que lo que nosotros tenemos que seguir adelante, que es la práctica que tenemos, es continuar denunciando las obras ilegales y continuar denunciando todas las ordenanzas de rezonificación del suelo, que lamentablemente, a pesar de todas las demandas que estamos llevando adelante y la movilización social que estamos llevando adelante, los municipios continúan en su rezonificación de los suelos y habilitando emprendimientos sobre humedales. Entonces uno ahí tiene que hacer una fuerte interpelación al cuál es el rol de los partidos políticos que tienen que estar ahí denunciando. No nos queda otra, porque nosotros somos actores políticos y somos actores sociales y tenemos un posicionamiento ideológico al respecto. Y la más importante de todas, la militancia movilizada, la militancia convocando a la ciudadanía, informando a la ciudadanía. Un ejemplo que nosotros siempre traemos como creo que es el más valioso, cuando comenzamos con esta denuncia, nosotros planteábamos que la construcción sobre humedales iba a traer inundaciones en los barrios. Hace 10 años nos decían que no, que eso no era así, que era mentira, que eso era una exageración. Hoy en día hacemos la misma afirmación y por parte de la ciudadanía hay un consenso popular de que esta afirmación es correcta, que la remoción de suelo de humedales implica inundaciones para las zonas periféricas, porque lamentablemente la gente se inundó, porque lamentablemente la gente murió y hubieron pérdidas materiales. Entonces ahí es donde vamos, sí. Sí.
puntualmente a nosotros en la zona norte, quizás la zona de Morón es completamente distinta de la zona del Reconquista y la zona de humedales de allí. Tienen la proliferación de parques industriales. Por suerte, por así decirlo, nosotros no tenemos tanto contaminación ambiental, no tenemos residuos industriales, no tenemos parques industriales, pero sí tenemos barrios privados por todos lados. Lo que decís del cambio de gobierno en Escobar es en algún punto, era del Frente para la Victoria, continúa haciéndolo, y la prohibición que hubo, o sea, la interpelación, el recurso judicial que mete la municipalidad a estos barrios no era por el incumplimiento a la ley ambiental, no era por el incumplimiento de la Constitución Nacional, sino que era por una cuestión recaudatoria. Era por unos impuestos que no estaban pagos, entonces el municipio toma como medida recaudatoria salir a cobrarle a los barrios que estaban instalando, que por supuesto al barrio privado le va a salir más barato pagar al municipio que Escobar que cerrarlo y tener que retirarse. Y lo que decís vos de Constantini efectivamente es así, es uno de los grandes desarrolladores de emprendimientos inmobiliarios en la zona norte, junto con Jorge O'Reilly, que son todos los emprendimientos los tenemos denunciados dentro de la demanda judicial que tenemos desde la asociación ambientalista. Hablaba un poco de lo que era el rol de la militancia, no solo política, sino también social, concientizando a la ciudadanía. Importantísimo esa continuidad, si lo hacemos del asambleísmo, muchísimo mejor todavía, porque podemos llegar a más lugares siendo muchos más. Un punto que siempre queda trunco en esta discusión es en cuál es la situación en la que queda la gente que actualmente está viviendo ahí. La gente que actualmente está viviendo en los barrios privados sobre humedales. Lo que nosotros proponemos es el accionar por parte de los municipios, sumándose a estos vecinos que fueron defraudados, que se les vendió un estilo de vida que efectivamente no están pudiendo cumplir, porque ellos también están inundándose, no están pudiendo terminar sus casas, no están pudiendo terminar sus obras. El municipio, el Estado provincial y el Estado nacional no pueden hacer nada frente a estos vecinos que fueron efectivamente defraudados, dejando por fuera la discusión de alguno que otro loco que dice que no les importa que los pobres se inunden. Y por último, lo que es esto lo dejo a modo abierto, que creo que es lo que la Argentina está necesitando de forma urgente, que es la discusión de una política de utilización del suelo en beneficio de la ciudadanía y no